Bienvenidos buscadores de sabiduría y guardianes de la serenidad. Soy Alonso, y hoy viajaremos juntos al corazón ardiente de una de las civilizaciones más grandiosas que han existido sobre la Tierra, el Antiguo Egipto. En este video descubrirás cómo era realmente el poder absoluto, el lujo divino y la vida de un gobernante cuya sombra se extiende a través de más de 3000 años de historia. Ramsés II, el Grande, el faraón más famoso y legendario de todos los tiempos. Verás cómo ascendió al trono siendo apenas un joven guerrero, cómo desafió a los imperios enemigos, cómo construyó templos y colosos que aún hoy sorprenden al mundo, y cómo se convirtió en un dios viviente, amado y temido por igual. Exploraremos su infancia destinada al poder, sus victorias militares, su amor eterno por Nefertari, el esplendor de sus ciudades y templos, y también los mitos que lo rodean, como su misteriosa relación con Moisés y el éxodo bíblico. Porque Ramsés II fue más que un rey, fue una tormenta, una fuerza imparable que cambió para siempre el destino del Nilo y de la humanidad. Así que prepárate, acomódate y abre la mente, porque lo que estás a punto de ver te llevará a un mundo donde los dioses caminaban entre los hombres y un solo nombre podía mover ejércitos, construir montañas de piedra y desafiar al tiempo mismo. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque este canal lo construimos juntos. Y si disfrutas estos viajes al pasado, suscríbete, deja tu like y comparte para que la historia de Ramsés II llegue a más personas, igual que está llegando hoy hasta ti. Capítulo 1. Infancia de un elegido. En las frías llanuras de la estepa mongola, donde el viento recorre sin descanso los pastizales y el cielo parece infinito, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Temujin, pero pronto el mundo lo conocería como Genghis Khan, el fundador del mayor imperio terrestre jamás visto. Su nacimiento estuvo rodeado de presagio. Según la tradición, llegó al mundo aferrando un pequeño coágulo de sangre en su mano derecha, señal que, para los antiguos mongoles, anunciaba un futuro guerrero, un líder imparable. Sin embargo, nada en su infancia parecía indicar grandeza. Más bien, todo apuntaba al sufrimiento y al desafío constante. Su padre, Yesugei, era un respetado jefe del clan Borgigin, y su madre Hoelun, una mujer inteligente y valiente, arrancada años atrás de su propio pueblo para ser esposa del líder mongol. Temujin creció entre caballos, arco y flechas, y una naturaleza tan dura como la vida de los nómadas que la habitaban. Aprendió desde muy pequeño a montar antes incluso de poder correr, a cazar y a sobrevivir con lo mínimo. Pero la tragedia golpeó pronto. Cuando Temujin tenía alrededor de 9 años, su padre cayó envenenado por una tribu enemiga después de acordar el matrimonio futuro de su hijo. Sin un líder que los protegiera, los antiguos aliados abandonaron a Hoelun y a sus hijos en la nada infinita de la estepa. Su familia quedó condenada al hambre, al frío y al desprecio. Fue entonces cuando el carácter de Temujin empezó a forjarse en hierro. Para no morir, tuvo que pescar en ríos helados, atrapar pequeños animales y recolectar raíces duras como piedras. Luchó incluso contra sus propios hermanos por un trozo de comida. En uno de esos conflictos, la tensión y la violencia explotaron y Temujin acabó enfrentado con su medio hermano Bekter, en un hecho oscuro que marcaría su vida para siempre. La fama temprana de un muchacho rebelde y desafiante lo llevó a ser capturado por un clan rival. Durante días, permaneció atado a un pesado yugo de madera, vigilado como un prisionero sin valor. Pero una noche, cuando la luna iluminaba el campamento enemigo, Temujin logró escapar gracias a la compasión de un humilde pastor que arriesgó su propia vida para liberarlo. Aquella experiencia le mostró dos verdades que nunca olvidaría. La libertad es el bien más sagrado, y ningún poder, por grande que sea, existe sin el apoyo de la gente. Cada humillación, cada traición y cada gota de frío en los huesos moldearon al joven Temujin en un líder resiliente. Su corazón se llenó de determinación. Un día uniría a los mongoles, y nadie volvería a pisotear a su familia o a su pueblo.
En las inmensas estepas donde reina el silencio, estaban haciendo la voluntad de un conquistador. La historia del niño abandonado apenas comenzaba, y el destino esperaba impaciente al futuro. Señor de los océanos de hierba, el invencible Genghis Khan. Capítulo 2. El ascenso al trono. El viento de la estepa nunca se detiene, y tampoco lo hicieron las ambiciones de Temujin. Tras años de hambre, cautiverio y humillación, aquel niño abandonado comenzó a ganarse algo mucho más valioso que armas o riquezas: lealtades. Fue un proceso lento, doloroso y lleno de obstáculos, pero el destino de los mongoles ya había empezado a girar alrededor de su nombre. En su juventud, Temujin buscó refugio y apoyo en viejos aliados de su padre. Entre ellos destacó Togrul, el poderoso Khan de los Keraitas, quien había compartido un juramento de hermandad con Yesugei. Togrul vio en el muchacho una chispa de grandeza y aceptó ayudarlo. Con su respaldo, Temujin comenzó a reconstruir el prestigio de su linaje y a reclamar la posición que le correspondía por nacimiento, la jefatura de su clan. No lo hizo solo. A su lado caminaba Borte, su esposa desde la adolescencia, mujer de carácter férreo, cuya presencia sería vital en los momentos más oscuros. Su secuestro por parte de la tribu Merkit no solo desató una guerra de rescate, sino que consolidó la reputación de Temujin como un líder capaz de reunir fuerzas y devolver golpes con una ferocidad implacable. Cuando Borte regresó, no volvió con un marido, sino con un futuro conquistador a su lado. Las campañas contra los merquitas, tártaros y otras tribus rivales empezaron a mostrar un nuevo estilo de liderazgo. Temujin no premiaba únicamente a los nobles por su linaje. Él valoraba la lealtad, el mérito y la capacidad. Esa filosofía transformó su fuerza militar en un imán para hombres que soñaban con escapar de la esclavitud de las castas tradicionales. Los marginados y los débiles encontraron un lugar bajo su estandarte. Los poderosos comenzaron a temerlo. Sin embargo, a medida que la admiración crecía, también lo hacía la envidia. Algunos antiguos camaradas, como su hermano de sangre Jamuka, se sintieron amenazados por este ascenso vertiginoso. La traición surgió desde dentro, y varias tribus se rebelaron para aplastar al joven que pretendía cambiar el orden establecido. Fue entonces cuando Temujin demostró la fuerza de su visión. Superó derrotas, sufrió emboscadas y vio caer a hombres que amaba. Pero con cada batalla, su nombre resonaba con mayor fuerza. Temujin, hijo del lobo azul, el guerrero que nunca se rendía. La estepa, dividida por siglos de odios, empezaba a imaginar una unidad posible, y el destino tomó forma en el año Tras una victoria decisiva sobre sus enemigos, todos los clanes que habían sobrevivido a la guerra se reunieron en una gran asamblea. El Kurul. Bajo el cielo inmenso, decenas de miles de jinetes se congregaron para sellar un nuevo orden. Ante ellos, Temujin fue proclamado con un título que el mundo jamás olvidaría: Genghis Khan, el gobernante universal. El rugido de los guerreros retumbó como un trueno que viajaba sin barreras por la estepa. Las flechas levantadas al cielo anunciaban el nacimiento de un imperio. La era de los clanes en eterna guerra había terminado. Comenzaba la era de la conquista. El niño hambriento que una vez mendigó comida para vivir era ahora el señor de todos los mongoles. Su trono no estaba hecho de oro ni de mármol, sino de la voluntad indomable de todo un pueblo. Y ese pueblo, unido al fin, miraba hacia un horizonte inmenso que esperaba ser conquistado. Porque Genghis Khan no había llegado al poder para sentarse en paz. Había llegado para dominar el mundo. Capítulo 3. El guerrero de Kadesh. El joven Ramsés había heredado un trono forjado en guerra y ambición. Desde los días de su abuelo, Seti-Perne, Egipto y los poderosos hititas rivalizaban por dominar las fértiles tierras de Siria y Canaán. Allí, entre montañas y fortalezas, se encontraba la llave del poder en el Levante, la ciudad de Kadesh. Cuando Ramsés II se convirtió en faraón, juró restaurar la gloria militar del Imperio Nuevo.
Aunque aún era un rey joven, su espíritu ardía con la convicción de un guerrero destinado a la grandeza. Impulsó a su ejército a marchar hacia el norte, decidido a expulsar a los hititas y a conquistar para Egipto el respeto del mundo. Preparó la campaña con un esplendor nunca visto. 4 grandes divisiones de élite Amón, Ra, Tata y Sed avanzaron por la costa mediterránea y luego hacia el interior, acompañadas por carros de guerra brillantes como el sol. Al frente marchaba Ramsés, firme sobre su carro real, agarrando las riendas como si guiara al mismo destino. Pero la gloria siempre exige un precio. Los hititas, maestros del engaño militar, tendieron una trampa perfecta. Enviaron espías disfrazados de desertores, quienes engañaron al faraón haciéndole creer que el enemigo huía aterrorizado hacia el norte. Confiado Ramsés y la división de Amón avanzaron demasiado rápido, separándose del resto del ejército. De pronto, el suelo empezó a temblar como si el desierto hubiese despertado. Más de 2000 carros hititas irrumpieron desde detrás de las murallas de Cades. Era una avalancha de hierro y bronce, una furia imparable que se abalanzó contra la columna egipcia desprevenida. El caos se apoderó del campamento. Polvo, gritos, caballos alzándose desesperados. La victoria parecía perdida antes de luchar. Pero en ese torbellino de destrucción, un hombre se negó a aceptar el desastre. Ramsés II subió a su carro dorado y cargó directamente contra la tormenta de enemigos. No lo hizo para huir, sino para abrir un camino a la esperanza. Los escribas cuentan que su arco era un rayo y sus flechas, serpientes de muerte que viajaban más rápido que el viento. El faraón luchó rodeado, aislado, convertido en el único punto de equilibrio entre el honor y la ruina. Entonces llegó el milagro. La división de Ptah, alertada por mensajeros desesperados, irrumpió en el campo de batalla al grito de guerra de Egipto. El contraataque egipcio devolvió el golpe, empujando a los hititas hacia el río Orontes. La trampa se había roto. El faraón había salvado a su ejército y a su imperio. La batalla terminó sin un vencedor absoluto. Ni Egipto pudo tomar Cades, ni los hititas lograron destruir a Ramsés. Pero la historia recordaría un hecho innegable. Aquel día, en Cades, Ramsés el joven se convirtió en Ramsés el Grande. Durante años, el faraón mandó grabar en templos y obeliscos su hazaña como un triunfo absoluto. Para él, y para Egipto, la verdad no estaba solo en el resultado, sino en el valor mostrado frente a la muerte. Ramsés II no era simplemente un rey, era un guerrero de dioses, un león que rugía con la voz de Amón, un faraón nacido para ser inmortal. Cades no fue su última batalla, solo el primer paso en la construcción de una leyenda. Capítulo 4. El faraón constructor. Cuando el estruendo de la guerra se alejaba y los carros quedaban en reposo, Ramsés II se transformaba en algo más que un guerrero. Se convertía en arquitecto del tiempo. No hubo faraón que construyera como él. Su ambición era tan vasta como el Nilo en crecida: levantar templos eternos, obeliscos que rasgaran el cielo y ciudades dignas de los dioses. Sabía que la memoria del poder no se guarda solo en pergaminos, sino en piedra. Y Ramsés quería que el mundo recordara su nombre para siempre. Ordenó la ampliación de los grandes templos del país, comenzando por Karnak, el santuario de Amón-Ra. Allí, columnas gigantescas brotaron como un bosque pétreo, y relieves inmensos narraron la grandeza del faraón en cada muro. Los peregrinos que llegaban desde los confines del imperio quedaban sobrecogidos por la magnificencia del complejo religioso más vasto jamás construido. Después puso sus ojos en la antigua Tebas, donde erigió uno de los templos más increíbles del mundo. El Rameseo era su morada eterna, un templo funerario dedicado tanto a los dioses como a él mismo, donde su espíritu reinaría incluso después de que su cuerpo descansara bajo la arena. Gigantescas estatuas colosales lo representaban sentado y erguido, observando el paso de las generaciones como un dios viviente. Pero su obra maestra aguardaba al sur, en la frontera con Nubia.
Allí, Ramsés quiso dejar un mensaje que no pudiera ser ignorado. Abu Simbel, los 4 colosos gigantescos tallados en la roca misma del desierto, se alzaron como guardianes del faraón y de Egipto. Cada amanecer, la luz solar se adentraba por el templo y bañaba el rostro de Ramsés como confirmación divina de su reinado. Era un recordatorio para los nubios y para cualquiera que se acercara. Este es el hogar de un dios. La construcción no se detenía. Ramsés hizo levantar ciudades enteras. La más grande de todas fue Pi-Ramsés, su capital en el delta, una ciudad esplendorosa con palacios, jardines y canales. Desde allí gobernaba con la fuerza del Nilo, haciendo que sus decisiones se extendieran por todo el territorio como la crecida del río. Las artes florecieron bajo su mandato. Escultores, arquitectos, pintores y escribas trabajaron sin descanso para gloria del faraón. Las historias de Kadés, sus victorias, sus alianzas y su familia viajaban ocultas en jeroglíficos que hoy siguen hablando a través del tiempo. Y no solo talló piedra, también creó paz y prosperidad. Tras años de conflicto con los hititas, firmó el primer tratado de paz de la historia, sellando una nueva era de estabilidad y comercio. Incluso tomó a una princesa hitita como esposa, símbolo de una alianza que unió a 2 grandes potencias antiguas. A lo largo de su larguísimo reinado, Ramsés II hizo algo extraordinario. Transformó un imperio ya poderoso en una civilización destinada a ser eterna. Cada templo, cada estatua y cada obelisco es un mensaje que viaja desde el pasado hasta nuestros días. Yo, Ramsés, soy el faraón que venció al tiempo. Y así, aún hoy, miles de años después, su sombra sigue proyectándose sobre las arenas de Egipto, porque el constructor nunca muere realmente. Sus obras, inmensas y sagradas, lo mantienen vivo en el corazón de la historia. Capítulo 5. Amores y dinastías. Ramsés II no solo gobernó con la espada y la piedra, también lo hizo con el corazón y con una ambición familiar sin límites. Si algo caracterizó a su reinado, fue la abundancia. Templos colosales, conquistas, décadas de poder y una familia tan numerosa que parecía destinada a poblar todo el Nilo. En un mundo donde los faraones no solo eran reyes, sino también representantes divinos, sus matrimonios tenían un doble propósito: el amor y la política. Ramsés II dominó ambos campos con maestría. La primera luz de su vida fue Nefertari, su gran esposa real. Su belleza era tan inmensa como su sabiduría, y la elegancia con la que se desenvolvía en la corte la convirtió en modelo de reinas futuras. Nefertari no fue solo compañera del faraón, fue consejera diplomática y símbolo del poder egipcio. Ramsés mandó erigir para ella un templo en Abu Simbel, donde se la representó casi del mismo tamaño que al propio rey, un honor casi nunca concedido a ninguna mujer. La tumba de Nefertari, descubierta siglos después, reveló paredes pintadas con colores aún vivos, un poema eterno que Ramsés escribió en silencio: mi amor es único y perfecto, ella por quien brilla el sol. Pero el amor no impidió la política. Para sellar la paz tras la batalla de Kadés, Ramsés aceptó una esposa hitita, una princesa extranjera que simbolizaba la unión de 2 imperios antes enemigos. Años después, tomó otra princesa del mismo reino, reforzando aún más esa alianza histórica. Con cada matrimonio, Ramsés borraba fronteras y extendía su influencia más allá de la guerra. Además de sus esposas reales, el faraón tuvo numerosas consortes y reinas secundarias. Los censos antiguos cuentan que llegó a tener más de 100 hijos, entre príncipes y princesas. La corte estaba repleta de herederos que crecían entre la educación militar, las ceremonias religiosas y los símbolos de un poder que parecía inagotable. Sin embargo, ser hijo del faraón no garantizaba el trono. Muchos príncipes murieron antes que él, pues Ramsés vivió más de 90 años, superando a casi toda su descendencia directa. Cada pérdida fue un golpe que solo fortalecía su voluntad de asegurar la continuidad de su linaje. Finalmente, el trono pasó a uno de sus hijos más preparados,
Merneptah, quien ya había comandado ejércitos y gobernado territorios en nombre de su padre. La dinastía ramésida estaba firmemente asentada. Los futuros faraones heredaron un imperio sólido, una capital vibrante y una imagen casi divina del poder real. Pero si algo dejó Ramsés II grabado en la historia, fue esta verdad: el amor también es un legado. El amor por su reina, por sus hijos, por su pueblo y por la gloria de Egipto. Gracias a él, los muros de los templos cantan aún los nombres de su familia. Gracias a él, Nefertari sigue siendo una reina inmortal. Gracias a él, la sangre de un dios viviente siguió gobernando, cuando el mismo Ramsés ya dormía bajo la arena eterna. Ningún faraón dejó una huella tan grande en las generaciones que le siguieron. Ramsés II no solo edificó un imperio, forjó una dinastía destinada a sobrevivir al olvido. Capítulo 6. Un pueblo bendecido. Durante el reinado de Ramsés II, el pueblo egipcio vivió uno de los periodos más prósperos de toda su historia. Las victorias militares, la estabilidad política y la abundancia económica se entrelazaron para crear una época de orgullo nacional sin precedente. Bajo la guía del faraón, los egipcios se vieron a sí mismos como un pueblo especialmente elegido por los dioses, bendecido por el Nilo y protegido por el mismísimo rey. Año tras año, la crecida del río fertilizaba los campos, llenando de vida los valles y asegurando la cosecha del grano que alimentaba al país y que llenaba los graneros reales. Egipto comerció con las tierras vecinas, recibiendo metales preciosos, madera, animales exóticos y tributos de pueblos sometidos. Las caravanas viajaban seguras, los puertos florecían y las ciudades crecían bajo una estabilidad difícil de imaginar en épocas anteriores. Los templos, convertidos en colosos de piedra, eran también grandes centros económicos y culturales. Allí trabajaban sacerdotes, escribas, artesanos y agricultores, todos unidos por una misma creencia. Ramsés era el elegido de los dioses, el intermediario que garantizaba la armonía del universo. Su imagen, grabada en cada muro y estatua, les recordaba que la prosperidad que disfrutaban era fruto de su liderazgo y de su favor divino. Las artes alcanzaron un brillo impresionante. Pintores y escultores representaban en colores vivos escenas de abundancia. Procesiones de ofrendas, familias sonrientes, mercados repletos de productos y nobles celebrando festividades llenas de música y danza. La belleza se convirtió en símbolo de identidad. Cada obra era un himno visual al esplendor de Egipto. El pueblo sentía que vivía en la Edad de Oro. Había comida en los hogares, trabajo en las ciudades y protección ante los enemigos. El faraón no era una figura lejana, sino una presencia constante. Su rostro aparecía en templos, obeliscos, papiros y monumentos que se levantaban como si los dioses mismos hubieran descendido a la tierra. Las fiestas religiosas se convirtieron en celebraciones multitudinarias. El festival de Opet en Tebas, donde la estatua de Amón viajaba desde Karnak hasta Luxor, movilizaba a multitudes emocionadas. Las familias ofrecían flores y pan. Las danzarinas giraban al ritmo de los tambores y los sacerdotes proclamaban que mientras Ramsés viviera, Egipto estaría bendecido. En ese clima de fe y prosperidad, la vida cotidiana fluía con serenidad. Los niños jugaban en las orillas del Nilo, los artesanos perfeccionaban su oficio y los campesinos agradecían al faraón sus días de abundancia. La justicia se administraba con firmeza. Las fronteras eran vigiladas y la paz interna permitía que el futuro se viera tan inmenso como el cielo del desierto. Ramsés II se aseguraba de recordarle a su gente que su bienestar no era casualidad. Él era el pastor del pueblo, el hijo de Ra, el protector de Egipto. Y los egipcios, agradecidos, le devolvían su devoción con cánticos, ofrendas y la certeza de que estaban viviendo bajo el reinado de un ser más que humano. Nunca la relación entre faraón, Dios y pueblo fue tan fuerte como en esos años gloriosos, porque mientras Ramsés reinara, Egipto sería eterno. Capítulo 7. El faraón de Moisés, mito o historia.
Entre los muros de los templos y las páginas de las Escrituras se esconde uno de los debates más fascinantes de la antigüedad. ¿Fue Ramsés II el faraón del Éxodo o es simplemente una leyenda que la historia aún no ha podido confirmar? El relato bíblico habla de un poderoso faraón enfrentado a Moisés, líder de un pueblo esclavizado que, con la ayuda divina, desafió al trono más fuerte de su tiempo. Durante siglos, la imaginación colectiva ha colocado el rostro de Ramsés II detrás de esa corona. ¿Por qué? Porque su reinado fue largo, próspero y lleno de construcciones grandiosas, porque Egipto bajo su mando parecía invencible. Sin embargo, aquí es donde la historia invita a la duda. Lo que dicen las Escrituras, la historia del Éxodo narra la opresión del pueblo hebreo y la negativa repetida del faraón a liberarlos. Plagas, desastres y finalmente la huida hacia la libertad a través de un mar dividido forman parte del relato religioso que ha inspirado a pueblos durante milenios. El faraón es retratado como un gobernante orgulloso, implacable y seguro de su poder, un rey que desafía a un dios y pierde. Lo que dice la arqueología. Hasta hoy no existe un registro egipcio que mencione esclavitud masiva de hebreos durante Ramsés II. Los faraones solían ocultar sus derrotas, sí, pero hay otros vacíos incómodos. No hay una inscripción egipcia que hable del Éxodo. No se han hallado restos claros de una migración tan grande en el Sinaí con esa datación. Los censos militares y de esclavos no muestran un descenso drástico de población, pero la historia tiene pistas sugerentes. La Biblia menciona que los hebreos construían ciudades como Pitón y Pi-Ramsés, y esta última sí fue levantada por orden de Ramsés II. Ese detalle conecta tiempo, lugar y relato. El debate académico. Los historiadores y egiptólogos se dividen en tres grandes posturas. Ramsés II fue el faraón del Éxodo, basado en la mención bíblica de sus ciudades y en su perfil de gobernante poderoso. Dos que no, tal vez antes o después de Ramsés, con elementos mezclados y dramatizados con el tiempo. El Éxodo es una tradición religiosa, no un acontecimiento histórico literal, una historia fundacional que explica la identidad del pueblo hebreo. Ninguna de estas teorías está completamente probada ni descartada. La fuerza de un símbolo, mito o historia. Ramsés II encaja perfectamente en el papel del faraón del Éxodo, uno de los reyes más longevos de Egipto. Un gobernante orgulloso, dueño de un imperio en apogeo. Un líder cuya arrogancia fue narrada incluso por sus propios enemigos. La iconografía moderna, en cine, novelas y documentales, lo ha consagrado en ese papel dramático, el rey que se atrevió a desafiar al Dios de Moisés. Pero la verdad, escondida entre arena y papiros perdidos, aún no se ha revelado del todo, mito o realidad. La historia sigue haciendo preguntas y tal vez nunca tengamos todas las respuestas. Pero hay algo que sí sabemos. El Éxodo es una de las historias más poderosas de la humanidad. Ramsés II fue uno de los faraones más poderosos de la historia. Juntar ambos nombres en una misma narrativa convierte al pasado en leyenda y a la leyenda en memoria eterna. Quizás, al final, eso sea más importante que la certeza absoluta. Capítulo 8. La muerte de un inmortal. Durante casi 7 décadas, Ramsés II gobernó con la fuerza de un dios y la determinación de un guerrero infinito. Su reinado fue tan largo que varias generaciones de egipcios crecieron creyendo que el faraón era eterno, que jamás dejaría el trono, que Ra había elegido a Ramsés para vencer al tiempo. Pero hasta los inmortales descubren, un día, que la carne se cansa. El anciano faraón había superado guerras, plagas, sequías y traiciones, había visto morir a grandes constructores, a hermanos fieles y a enemigos feroces. Había despedido a la mujer de su corazón, Nefertari, y también a muchos de sus hijos, que no resistieron el paso de los años como él. La vida, tan inmensa para un rey, comenzó a pesar incluso sobre sus hombros divinizados. El cuerpo que un día desafió a los carros hititas en Cadés empezó a doblarse lentamente. Sus dedos, que tensaron arcos y empuñaron el cetro del poder, se volvieron rígidos y doloridos.
La sonrisa del faraón siguió en los relieves y templos, pero en sus labios reales se desvanecía con prudente melancolía. Los médicos del palacio, guardianes de la salud divina, lo cuidaban con ungüentos y plegarias. Los sacerdotes celebraban rituales para mantener su fuerza unida al favor de los dioses, pero todos sabían que el gran ciclo debía cumplirse. En el año 66 de su reinado, el sol se posó por última vez sobre su cuerpo mortal. Ramsés II, señor de las dos tierras, toro victorioso, hijo de Ra, exhaló su último aliento, rodeado de familia, sabios y servidores. Los lamentos sagrados recorrieron los corredores del palacio, y Egipto entero cayó de rodillas. Por primera vez en casi un siglo, el mundo sintió un vacío, el trono se quedó sin su dueño eterno. Pero la muerte de un faraón no es un final, es un viaje. Su cuerpo fue preparado con la solemnidad reservada a los dioses. Los embalsamadores trabajaron con una dedicación absoluta. Cada órgano, cada vendaje, cada amuleto debía garantizar que Ramsés renaciera en el más allá, con la misma grandeza que lo acompañó en vida. El faraón fue conducido hacia su tumba, acompañado por procesiones que se extendieron como un río humano iluminado por antorchas. El libro de los muertos lo guiaba en palabras eternas para cruzar el Duat, el reino oscuro donde los difuntos enfrentan el juicio de Osiris. En ese viaje, Ramsés no llevaba solo su nombre. Llevaba templos que rozaban las estrellas, llevaba ciudades que latían bajo el sol, llevaba un pueblo que jamás olvidaría su reinado. Los egipcios sabían que el faraón no desaparecía, ascendía al reino de los dioses, y así, mientras su momia reposaba entre tesoros sagrados, su espíritu se unía al sol naciente. Como Ra en su barca divina, cada mañana Ramsés volvía a elevarse en el cielo y a proyectar su luz sobre el valle del Nilo. Quienes lo lloraron comprendieron que su legado no era una memoria, era una presencia eterna. Porque en Egipto solo muere quien es olvidado, y Ramsés II jamás dejó de vivir. Capítulo 9. El Rey de Reyes. Muchos faraones gobernaron Egipto. Algunos fueron grandes militares, otros brillaron como constructores o sabios, pero solo uno consiguió alcanzar un título que trasciende los siglos. Ramsés, el Rey de Reyes. Después de su muerte, el mundo no lo olvidó. Su nombre continuó resonando desde los muros de Karnak hasta los templos de Nubia. Las generaciones que vinieron detrás crecieron admirando sus hazañas, convencidas de que aquel monarca había marcado el límite entre lo humano y lo divino. Su imperio perduró gracias a los templos que erigió y a las alianzas que dejó tejidas. Las tierras que gobernó, bañadas por el Nilo, siguieron floreciendo con granos dorados, con caravanas que viajaban entre desiertos, con artesanos que esculpían historias en piedra. Egipto se acostumbró a vivir en grande porque Ramsés había enseñado a su pueblo a mirar siempre hacia lo más alto, y fue así como su nombre se convirtió en una medida del poder. Quien quisiera ser recordado debía compararse con Ramsés. Quien soñara con la grandeza debía intentar alcanzar su sombra. Faraones posteriores intentaron imitarlo, restauraban sus monumentos, citaban sus victorias, repetían sus títulos, incluso en épocas de crisis, cuando los invasores amenazaban las dos tierras, los escribas evocaban al gran Ramsés para infundir valor al ejército. Su memoria se transformó en un escudo, en un estandarte protegido por los dioses. La historia avanzó, los templos se cubrieron de arena, y el Nilo cambió su curso 1000 veces. Imperios enteros surgieron y cayeron, mientras el nombre de Ramsés sobrevivía como una estrella que nunca se apaga. Incluso cuando Egipto ya no era dirigido por faraones, incluso cuando los dioses antiguos fueron reemplazados, él siguió vivo en la voz de la piedra. Y un día, miles de años después, su cuerpo fue hallado de nuevo. Su momia, perfectamente preservada, parecía desafiar al tiempo, como si aún estuviera esperando para sentarse en su trono. Los arqueólogos se inclinaron ante el rey que había vencido a la muerte, y el mundo entero volvió a mirar con asombro hacia aquel monarca del amanecer de la humanidad. Hoy, Ramsés II descansa bajo luces controladas y vitrinas cristalinas, pero su presencia sigue siendo poderosa. Quien se detiene frente a él siente la magnitud de una vida que aún vibra.
Sus ojos cerrados no esconden silencio, sino gloria acumulada. Porque Ramsés no es solo un nombre escrito en jeroglíficos. Ramsés es una idea, la del líder que supo conquistar tierras, templos y corazones. Su legado domina la historia de Egipto como un sol que jamás se oculta. Los reinos pueden caer, las dinastías pueden romperse, pero el Rey de Reyes sigue reinando en la memoria de la humanidad. Las arenas del desierto susurran su nombre. Las aguas del Nilo reflejan su sombra. Los dioses del más allá lo reconocen como uno de los suyos. Y mientras la humanidad recuerde la grandeza, Ramsés II será eterno. Capítulo 9. Pi-Ramsés, la ciudad del faraón. Ramsés II no solo gobernó un imperio, sino que redefinió su centro de poder. Desde el norte del delta del Nilo, mandó levantar una ciudad que impresionara a propios y extranjeros. Una metrópolis tan grandiosa que su nombre mismo proclamara su ambición. Pi-Ramsés, la casa de Ramsés. Allí donde el río se abría en múltiples brazos hacia el Mediterráneo, nació la joya política, militar y tecnológica de Egipto. Era una declaración de supremacía. Si Tebas había sido la ciudad del culto, Pi-Ramsés sería la ciudad del poder. Los palacios se extendían como oasis de mármol y colores vivos. Columnas gigantes, patios monumentales y jardines perfumados componían la residencia del faraón, donde la realeza vivía rodeada de lujo y fastuosidad. Las paredes estaban decoradas con escenas de gloria, victorias en Cadés, procesiones triunfales, ofrendas a los dioses y la familia real como centro del universo. Sin embargo, Pi-Ramsés no era solo belleza, era la máquina del imperio. Una capital militar. Miles de caballos ocupaban enormes establos, entrenados para los carros de guerra que habían hecho temblar a los hititas. Los arsenales forjaban armas de bronce con una tecnología adelantada para su tiempo. Espadas, lanzas, puntas de flecha y corazas que convertían al ejército egipcio en una fuerza temible e imparable. Los talleres rugían día y noche. Carros ligeros, rápidos y letales eran fabricados sin descanso. Los generales del faraón tenían aquí su base y planificaban campañas que podían llevarlos hasta el fin del mundo conocido. Pi-Ramsés era el corazón del león de Egipto, el centro diplomático del mundo antiguo. Caravanas provenientes de Asia y África llegaban constantemente a sus muelles. Embajadores hititas, mensajeros nubios y emisarios lejanos se arrodillaban en sus salas del trono, conscientes de que en esa ciudad se decidía la paz, la guerra y el destino de reinos enteros. Las alianzas y tratados que marcaron el equilibrio de poderes en el Mediterráneo se firmaron aquí, bajo la sombra del faraón que dominaba el mundo. La ciudad estaba conectada con el río por una compleja red de canales navegables que transportaban todo tipo de mercancías: oro, grano, papiro, ganado, maderas importadas y tributos de las provincias conquistadas. El Nilo no solo la alimentaba, la convertía en una arteria viva, el motor económico más poderoso de Egipto. Una ciudad destinada a la grandeza eterna. Pi-Ramsés era una obra viva del faraón, su mente militar, su visión política y su orgullo imperial. Aunque siglos después la ciudad se perdería bajo la arena y el lodo del delta, sus restos arqueológicos han revelado una verdad incuestionable. Ramsés II creó una capital diseñada para un dios que gobernaba como hombre, un centro de poder incomparable en todo el mundo antiguo, porque Pi-Ramsés no era solo una ciudad. Era la proclamación urbana de un reinado invencible. Mientras el sol se alzara sobre ella, el mundo sabría que Egipto estaba en su máximo esplendor y que Ramsés II era su indiscutible señor de las dos tierras. Capítulo 10. El esplendor de Karnak y Luxor. Si Pi-Ramsés fue la capital del poder terrenal, Karnak y Luxor fueron la cuna del poder divino. En ningún otro lugar del mundo antiguo se alzó un conjunto monumental tan sagrado, tan vasto y tan envuelto en magia como los templos dedicados al gran dios Amón-Ra. Y fue durante el reinado de Ramsés II cuando este santuario alcanzó su máxima grandeza. El faraón sabía que la fuerza de un imperio no se sostenía solo con ejércitos, sino también con fe.
Así que se dedicó a exaltar a Amón, dios supremo de Tebas, protector de faraones y señor del destino. Ramsés no se veía a sí mismo únicamente como rey de los hombres, era el elegido de los dioses y su misión era construirles moradas eternas. Karnak, el corazón del universo. En Karnak, Ramsés mandó erigir imponentes pilonos, enormes muros de entrada que marcaban el umbral entre el mundo humano y el reino de lo divino. Colocó allí colosos de su propia figura, como si la tierra reconociera que el faraón era el guardián de Amón. Las columnas de la sala hipóstila, un bosque de piedra tan monumental que hacía sentir diminuto a cualquiera, fueron decoradas con relieves que contaban sus victorias y ceremonias sagradas. Cada símbolo grabado sobre ellas afirmaba que el orden del mundo, el Mat, estaba firme gracias al reinado de Ramsés II. En Karnak, el faraón no era un invitado de los dioses, era su representante en la tierra. Luxor, el templo del nacimiento divino del rey. A pocos kilómetros río abajo, Luxor brillaba como un santuario de coronaciones y renacimientos sagrados. Allí, Ramsés continuó la obra de sus antecesores y la llevó a un nuevo nivel, mandando construir un espectacular patio abierto rodeado de columnas y estatuas colosales de sí mismo. Cada piedra de Luxor era una proclamación. El faraón no solo gobernaba por derecho de sangre, gobernaba porque los dioses lo habían elegido antes de nacer. En los muros se narraba un mito poderoso. Amón visitaba a la reina en forma del rey anterior para concebir al nuevo faraón. Así Ramsés no era hijo de un hombre, era literalmente hijo de un dios. La avenida de las Esfinges. Entre Karnak y Luxor se extendía una avenida majestuosa flanqueada por esfinges alineadas como guardianes eternos. Durante el festival de Opet, la estatua de Amón viajaba por este camino sagrado desde su templo hasta Luxor, escoltada por sacerdotes, música, incienso y miles de fieles en celebración. Ese recorrido no era ceremonial, era la renovación anual del poder del faraón y del equilibrio del cosmos, un legado para los siglos. Ramsés II grabó su nombre por toda Tebas con la seguridad plena de quien sabía que estaba construyendo la eternidad. Cada obelisco de granito rojo, apuntado al cielo, era un rayo inmóvil del dios Sol, cada relieve era un mensaje a las generaciones futuras. Aquí reinó un hombre que se convirtió en Dios. El esplendor de Karnak y Luxor durante su reinado no solo reflejó la riqueza de Egipto, sino la grandeza espiritual de un pueblo convencido de que su faraón era el puente entre la humanidad y la divinidad. Y mientras el sol siga naciendo sobre las columnas gigantes que aún se mantienen en pie, la voz de Ramsés II seguirá diciendo: «Yo soy el que reina para siempre». Capítulo 11. Ciencia, medicina y sabiduría. Ramsés II no solo construyó templos eternos ni venció en los campos de batalla, también impulsó un renacimiento del conocimiento. Su reinado, tan largo y próspero, permitió que la ciencia floreciera como nunca antes en Egipto. La vida intelectual se convirtió en uno de los pilares de su grandeza. El saber era un tesoro tan valioso como el oro del Nilo. Escuelas para los guardianes del conocimiento. Los escribas eran la élite intelectual del imperio. En las casas de la vida, bibliotecas y escuelas anexas a los templos, los jóvenes aprendían a leer y escribir jeroglíficos, a dominar la aritmética, la administración y el archivo del Estado. Sin escribas no había impuestos, comercio ni leyes. Sin escribas, Egipto no podría funcionar. Durante el reinado de Ramsés II, su número y relevancia crecieron, eran la memoria viva del país y el motor de su administración. Medicina, ciencia y espiritualidad unida, los médicos egipcios alcanzaron un nivel sorprendente de precisión. Se especializaron en fracturas y lesiones, enfermedades oculares, parásitos y problemas digestivos, cirugía básica y suturas, diagnóstico mediante observación clínica. Los papiros médicos de la época describen remedios con ingredientes naturales, masajes, vendajes y técnicas que combinaban conocimientos reales con rezos protectores. Los sanadores de Egipto eran conocidos en el mundo por su habilidad y sabiduría, y muchos eran enviados como diplomáticos a otros reinos para atender a reyes extranjeros.
porque la salud del pueblo reflejaba la fortaleza del faraón, astronomía y matemáticas, maestros del tiempo. Los sacerdotes observaban el cielo no por curiosidad, sino porque en él se escribía el destino. El calendario solar egipcio era uno de los más precisos de la antigüedad, indispensable para predecir la crecida del Nilo, la siembra y las grandes festividades religiosas. Los arquitectos utilizaban complejos cálculos matemáticos para alinear templos y pirámides con estrellas y puntos cardinales. Nada se construía al azar, cada piedra seguía la geometría del cosmos, tecnología y artes al servicio del imperio. Bajo Ramsés II, la metalurgia alcanzó nuevos niveles. Los arsenales producían armas más resistentes. Los carros de guerra se aligeraron y perfeccionaron hasta convertirse en los más avanzados del mundo conocido. Los artesanos transformaron el cobre, el bronce y la madera en obras que aún hoy maravillan: estatuas, sarcófagos, joyas y mobiliario digno de los dioses. El legado intelectual de un faraón inmortal. Lo que hizo grande a Egipto no fue solo la fuerza del ejército ni la riqueza de los tributos. Fue la sabiduría acumulada y transmitida generación tras generación. Ramsés II entendió que el conocimiento es la herramienta más poderosa para sostener un imperio. La ciencia mantuvo sanos a su pueblo, la escritura preservó su historia, la astronomía organizó la vida y el tiempo, la ingeniería levantó maravillas eternas. Así, Egipto brilló como un faro del saber en el mundo antiguo. Y mientras los templos sigan en pie, mientras se sigan leyendo jeroglíficos y estudiando sus descubrimientos, el espíritu sabio de Ramsés II seguirá guiando a la humanidad. Capítulo 12. Los enemigos del sur, Nubia y más allá. Mientras los ojos del mundo se enfocaban en la rivalidad entre Egipto y los hititas en el norte, otra frontera exigía la fuerza del faraón, el sur. Más allá de la primera catarata del Nilo se encontraba Nubia, una tierra de desiertos inmensos y riquezas ocultas, que durante siglos había sido al mismo tiempo aliada, enemiga y parte fundamental del imperio egipcio. Ramsés II conocía bien su importancia. De Nubia llegaban el oro, el ébano, el marfil, los arqueros más temidos y rutas comerciales que conectaban con África Central. Si Egipto quería mantener su grandeza, debía asegurar su dominio en esas regiones. Guerras y control estratégico. Nada más subir al trono, Ramsés II lanzó expediciones militares hacia Nubia para recordar quién gobernaba el curso del Nilo. Sus ejércitos avanzaron junto al río, tomando fortalezas y sometiendo a las tribus que se resistían. Los nubios eran guerreros expertos con el arco largo, capaces de lanzar flechas letales a distancias sorprendentes. Pero la organización militar de Egipto, reforzada con carros de guerra y tácticas perfeccionadas, se impuso. Cada victoria consolidaba un mensaje incuestionable. Ramsés reinaba de catarata a catarata. Las fronteras quedaron aseguradas y el comercio volvió a fluir sin amenazas. Abu Simbel, el guardián del sur, pero Ramsés II sabía que un imperio no se sostiene solo con espadas. Por eso ordenó construir Abu Simbel, el templo tallado en la roca del desierto, una obra majestuosa que proclamaba su poder a todos los pueblos del África Oriental. Los colosos del faraón, de más de 20 metros de altura, miraban hacia Nubia como guardianes eternos. Quien se acercara desde las tierras del sur vería primero los ojos de Ramsés y luego decidiría si realmente quería desafiar a Egipto. El templo era más que una fortaleza espiritual, era una frontera convertida en monumento. Integración y prosperidad. Tras las campañas militares, Nubia se convirtió en una región integrada al Imperio Nuevo. Se fundaron ciudades y se fortalecieron los lazos culturales. Muchos nubios pasaron a formar parte del ejército egipcio y alcanzaron cargos destacados. Otros trabajaron en la administración o en el comercio. Los templos egipcios se levantaron a lo largo del valle, y el culto a Amón se extendió hasta las tierras más profundas del continente. La identidad egipcia se mezcló con la nubia, dando lugar a una riqueza cultural extraordinaria que perduró durante siglos. Gracias a esta unión, Egipto tuvo acceso continuo a recursos esenciales para su economía y sus artes. Ramsés II no solo dominó Nubia,
La transformó en una aliada fiel y en un pilar del imperio. Más allá del sur, las redes comerciales se internaron incluso más lejos, en territorios donde los mapas se desvanecían. Oro, especias y animales exóticos llegaban a Pi-Ramsés y Tebas desde regiones que hoy todavía nos resultan misteriosas. El poder del faraón se proyectaba sobre desiertos sin fin, recordando que Egipto no era un reino aislado, sino una potencia africana conectada con el mundo. El sur bajo la sombra del faraón, con la seguridad de Nubia, las riquezas fluyeron, las tropas se fortalecieron y los enemigos quedaron advertidos. Las fronteras del sur se convirtieron en símbolo del dominio absoluto de Ramsés II, del faraón que extendió su brazo hasta donde el sol se perdía entre dunas doradas. Mientras los colosos de Abu Simbel continúen observando el paso del Nilo, todos sabrán que el Rey de Reyes conquistó algo más valioso que tierras: la lealtad, la riqueza y la eternidad del imperio egipcio. Capítulo 13. El Éxodo, la faraonización del mito. Existe un relato que ha marcado la espiritualidad de millones de personas: la historia de Moisés y el éxodo del pueblo hebreo. Un relato que enfrenta la fe de un pueblo a la grandeza de un imperio y que coloca en el centro a un faraón poderoso, orgulloso, desafiante, un faraón al que el mundo moderno identifica, con razón o sin ella, como Ramsés II, pero cómo un hecho religioso se transformó en una leyenda profundamente ligada al nombre del Rey de Reyes. El mito toma forma egipcia. La tradición bíblica describe a un faraón que se niega a liberar a los hebreos, se enfrenta a plagas devastadoras, persigue a los fugitivos hasta el mar y presencia la caída de su poder ante un acto divino. Ese personaje encarna la figura del monarca absoluto, símbolo de una autoridad tan elevada que solo un dios podría derribarla. Ramsés II, con su reinado colosal, sus templos inmortales y su carácter invencible, se ajustaba perfectamente a ese papel en la imaginación popular. El mito encontró a su faraón ideal. La historia cuestiona, pero no descarta. Los registros egipcios no mencionan un éxodo masivo ni una catástrofe como la descrita en la Biblia. Egipto no admitía derrotas en sus inscripciones oficiales. La propaganda era parte de la realeza. Sin embargo, existen elementos que alimentan el debate. Los hebreos se mencionan en fuentes egipcias tardías como un pueblo semita en la región. La Biblia nombra las ciudades Pitón y Pi-Ramsés, construidas precisamente bajo Ramsés II. El clima político y social de su reinado encaja con una historia de opresión y migraciones. La evidencia es ambigua, fragmentaria, abierta a interpretaciones. El éxodo podría ser la memoria colectiva de varios episodios históricos, unidos en una gran narrativa de liberación. El faraón convertido en símbolo. En la teología bíblica, el faraón del éxodo no es un rey cualquiera. Es la personificación de la soberbia humana frente al poder divino, un hombre que se cree Dios, enfrentado al Dios que libera a los oprimidos. Por eso la figura de Ramsés II encajó de manera perfecta. Se le adoraba como un Dios vivo, dominaba las tierras conocidas y gobernaba como si nada pudiera hacerle caer. El mito necesitaba un antagonista así. El mundo le ofreció uno, Ramsés el Grande, y si ambos tienen razón, la historia avanza con documentos, la fe con símbolos. Quizás el éxodo sea una liberación espiritual transformada en relato épico, una migración real embellecida por la tradición, o un conjunto de recuerdos unidos por un solo mensaje: la esperanza. Tal vez el pueblo hebreo no escapó de un solo faraón con nombre fijo, pero al recordar la lucha contra el poder descomunal de Egipto, el mundo eligió recordar a Ramsés II. La grandeza también crea leyendas. Ramsés conquistó tierras, templos y dinastías, pero también conquistó la memoria eterna del ser humano. Pasó de ser un faraón de carne y hueso a un personaje que vive en Biblias, películas, museos y sueños. Su figura alimenta la imaginación del mundo, el rey que desafió a Moisés, el Dios que cayó ante lo invisible, el gobernante que inspiró una de las historias más poderosas jamás contadas. Quizás por eso, siglos después de su muerte, seguimos preguntándonos: ¿quién era realmente Ramsés II?
un rey histórico o el faraón del mito. Tal vez fue ambas cosas, tal vez ahí reside su inmortalidad.